En 1993, el New York Times publicó una fotografía que paralizó al mundo. Un niño pequeño, severamente desnutrido, se miraba acechado por un buitre a solo unos metros de distancia. La foto fue tomada en la aldea de Ayod, Sudán, por el fotógrafo sudafricano Kevin Carter. Esta imagen pronto se convirtió en un símbolo de los problemas que se vivían en África. Carter fue premiado con el Pulitzer por esta imagen, pero también fue severamente criticado por su aparente indiferencia. Para el fotógrafo sería el comienzo de un verdadero infierno que terminó de la peor forma para él. En este video conoceremos más detalles de la trágica historia detrás de la fotografía del niño y el buitre, que conmocionó al mundo. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. En marzo de 1993, el periodista gráfico Kevin Carter viajó a Sudán y se dirigió a la frontera para retratar el Triángulo de la Hambruna, donde el gobierno islámico llevaba a cabo una guerra contra las tribus Nuer y Dinka. El avión en el que viajaba aterrizó por media hora en la aldea de Ayod, una comunidad en el estado de Fangat. Allí el joven comenzó a sacar fotografías y se adentró en los arbustos. Escuchó un gemido y vio una presunta niña sobre la tierra en las cercanías de un centro de alimentación. Mientras se agachaba para fotografiarla, un buitre aterrizó cerca de ella. Con cuidado de no molestar al pájaro, esperó unos 20 minutos y se posicionó para obtener el mejor ángulo. El New York Times publicó la imagen y miles de personas llamaron al diario para preguntar qué había pasado con el bebé. La foto se convirtió en un símbolo del sufrimiento de África y fue aclamada, pero al mismo tiempo la opinión pública se volvió en contra del fotógrafo por no socorrer a la criatura. A pesar de haber obtenido reconocimiento en todo el mundo, Kevin Carter estaba agobiado por el estrés de su oficio y de su vida personal. Su final fue trágico. Aunque la fotografía era famosa en todo el mundo, se sabía poco de la protagonista. En principio, se pensaba que era una niña que había muerto bajo las garras del animal. La niña se recuperó lo suficiente para continuar con su viaje a pie una vez que el buitre fue espantado de la zona. No sabemos si consiguió su objetivo de llegar al Centro de Alimentos de las Naciones Unidas. Así fue como escribió en 1993 el New York Times a sus lectores. Recién en 2011 se logró develar la verdad. El periodista Alberto Rojas, del medio El Mundo, viajó a Sudán para rastrear la historia. En Ayod habló con decenas de pobladores y con el comisionado local. En sus primeros días del viaje, descubrió que no se trataba de una niña, sino de un niño llamado Con Yong. Los habitantes del lugar lo reconocieron por la forma particular de sus orejas y le dijeron dónde ubicar a la familia. Una vez en la vivienda, un hombre alto y de piel gruesa le confirmó el dato. «Es mi hijo», le dijo el padre del pequeño mientras agarraba la imagen. El periodista supo además que el niño no había muerto bajo las garras del animal ese día. Creció hasta cumplir 14 años y falleció por una fiebre. Cuando se sacó la foto, el niño tenía 2 años. Era la gran hambruna. La gente venía a Ayod para poder comer algo de lo que traían los aviones. No había nada que llevarse a la boca, explicó el padre. Años atrás, el día que Kevin Carter descendió en el pueblo, el pequeño se encontraba junto a su tía, en el centro de reparto de comida de la ONU. El bebé no estaba solo en el momento de la fotografía, ya que cerca de él se encontraba la mujer buscando comida. «Mi hijo no corría ningún peligro en aquel momento», recalcó el padre. El bebé llevaba además una pulsera de plástico en su brazo derecho, las mismas que usaban en el Fit Center para agrupar a los chicos según sus necesidades. Con Yong estaba registrado en el centro de comida ya que tenía malnutrición severa.
fue el tercero en llegar al lugar. Se recuperó, sobrevivió a la hambruna y también al buitre. Kevin Carter jamás se enteró de todo esto. La imagen fue determinante en la vida de Kevin Carter, un joven que nació en Sudáfrica en 1960, 2 años antes de que Nelson Mandela empezara su condena de 27 años en la cárcel. Cuando el joven cumplió 24 años, tomó el fotoperiodismo como su caballito de batalla contra el apartheid y comenzó su carrera en las poblaciones negras de la periferia de las grandes ciudades como Johannesburgo, que se convirtieron por esos años en campos de batalla. Lo inesperado llegó el 12 de abril de 1994, cuando el New York Times lo llamó para decirle que había ganado el premio Pulitzer por su foto en Sudán. Por esos meses tuvo que lidiar con las críticas. Algunos periodistas afirmaron que su premiación había sido una casualidad, alegando que había creado el cuadro para obtener la imagen de cercanía con el buitre. Otros cuestionaron su ética. Fuera donde fuera, le hacían la misma pregunta. ¿Y después, ayudaste a la niña? El asunto se convirtió en un agobio. Es la foto más importante de mi carrera, pero no estoy orgulloso de ella. No quiero ni verla, la odio. Todavía estoy arrepentido de no haber ayudado a la niña, solía decir. Hundido en una profunda depresión, no podía trabajar. Caía en errores absurdos y llegaba tarde a las entrevistas. Tras su salida de Reuters, Carter terminó firmando para la agencia francesa Sigma, pero no conseguía otra imagen tan impactante como la de Sudán. El 27 de julio de 1994, el joven hizo retroceder su camioneta Nissan roja contra un árbol. Kevin Carter conectó una manguera al tubo de escape y lo pasó por la ventana del lado del pasajero. Entró al vehículo y encendió el motor. Luego puso música fuerte, se tumbó de lado y usó una mochila como almohada. En una nota de despedida, escribió que estaba deprimido, sin teléfono, sin dinero para el alquiler o para la pensión de su hija. Además, reveló que estaba atormentado por los recuerdos vividos de los asesinatos y los cadáveres, la ira y el dolor, del morir de hambre o de los niños heridos, de los locos de gatillo fácil, a menudo de la policía y de los asesinos verdugos. Si te gustaría profundizar un poco más en esta triste historia, te recomendamos ver la película canadiense del año 2010 titulada The Bang Bang Club, del director Steven Silver. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal de La Neura para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.